Hola, bienvenidos una tarde más. Estamos en este café con amigos y hoy vamos a hablar de nuevo de la pelvis. Sabéis que es uno de mis temas favoritos, la pelvis y los tratamientos viscerales, la zona del abdomen. Es una zona que es el centro de nuestro cuerpo, el centro de nuestra energía y el lugar donde la gran mayoría de las veces se producen el origen de nuestras enfermedades más crónicas. Así que seguimos, ya hemos hablado otras semanas del síndrome congestivo pélvico, hemos celebrado también el desafío de la pelvis, una formación de 4 semanas en el cual hemos visto cambios no solo a nivel pélvico, sino en el resto del cuerpo, a nivel energético, a nivel desinflamatorio, a nivel hormonal y también en algunos procesos estructurales como en la deambulación, la zona lumbar, la zona torácica. Ha sido muy motivador, hemos aprendido mucho y por eso hoy queríamos seguir con este café con amigos trayendo a una persona muy especial para mí. Fue alumna mía hace muchos años y ahora ella ya es una experta en el tratamiento de la pelvis. Ella trata a muchas personas, ahora está viviendo en Ginebra y quiero presentarosla. Eh, Aquí tenemos a Katy Cobo, es psicóloga, es terapeuta emocional, terapeuta de Yamuna Body Rolling, Yamuna Body Logic y bueno, otra serie de tratamientos que se relacionan sobre todo a la parte emocional, uniendo el cuerpo físico, el energético y también el mundo mental y de las emociones. Así que bienvenida, Katy, te doy mi más cordial bienvenida esta Gracias. tarde. Gracias, Elsa, por invitarme a este espacio tan valioso y poder compartir la experiencia y, bueno, y el conocimiento Bueno, con vamos a relación hablar de a la la pelvis. pelvis, en el cual tú haces muchos tratamientos. Yo me dedico desde la parte de la osteopatía y a veces cuando entramos en el cuerpo también entramos en la mente, pero tú sobre todo estás entrando en la parte física con la terapia Merciers, pero también abordas toda la parte emocional que ahora está tan deprimida, que las mujeres estamos centrando toda nuestra tristeza, toda nuestra pena, todos los conflictos que han tenido las mujeres en etapas anteriores con sus partos. Estamos viendo que están aumentando mucho los síndromes congestivos pélvicos, que les hemos estado tratando en todo este desafío de la pelvis y que vemos que se puede desinflamar la pelvis, que se puede descongestionar, que se puede mover la energía, pero sobre todo hemos visto cambios a niveles emocionales. Así que yo te quería preguntar, Katy, ¿por qué es tan importante el tratar la pelvis para ti? Mm, Es muy importante porque digamos que es un centro, es el segundo centro, ¿no? El segundo centro energético en el cuerpo, donde es el origen, ahí está el origen de la confianza básica. Es muy dinámico. También está, digamos, la motivación hacia allí, el gozo, el disfrute de lo que hacemos está allí. Entonces, digamos que esa zona necesita estar viva, ¿sí? Y resulta que, eh, digamos que la tendencia que hay es a estar congelada o en cortocircuito. ¿Mm? Y digamos que su naturaleza es, es el movimiento, ¿sí? Si hay, como pues he aprendido en el transcurso del tiempo y conmigo misma y los pacientes, si hay movimiento, hay vida. Está ¿Mm? claro, está En- claro. y suena obvio, ¿no? Pero no lo es. cuando, cuando encontramos que los órganos, como los ovarios, por ejemplo, no se mueven, o el útero está fijo, entonces ahí llega toda una serie
de circunstancias, ¿no? De bloqueos, de dureza, porque no va a llegar suficiente sangre. Entonces, necesita llegar suficiente sangre a cada ovario y eso a la vez va a influir en los ligamentos, ¿no? Para liberar tensión y que además y al liberar esa tensión, ese líquido linfático que se acumula en los órganos, en los ovarios, pueda liberar. ¿Mm? Pero digamos que no es eso lo que encontramos, ¿no? Cuando viene una mujer con dolor o congestión pélvica. Sin embargo, hemos visto, por ejemplo, durante el desafío, porque durante el desafío de la pelvis lo enfocábamos en tres áreas. La primera fase era una fase estructural, por lo que tú dices, para dar la movilidad y la motilidad a todos los órganos de la pelvis, porque como no hay espacio entre ellos, a poco que se inflame uno, está quitando esa motilidad al otro, está quitando inervación, está congestionándolo, no se drena bien la linfa, que es muy importante, que es lo que has dicho. Entonces, hemos visto, ya desde la fase solo de alineación, ya se liberaban muchos dolores, ese síntoma, esa sensación de congestión, picor también, algunas alteraciones en la regla, cambios hormonales, también cambios emocionales, cambios bruscos de emoción, del estado de ánimo. Y ya era muy potente cuando trabajábamos en el proceso, en la segunda fase, que era el proceso desinflamatorio. Entonces, explícanos por qué es tan importante tratar los órganos intrapélvicos. Hay que tratar la parte externa primero, pero después, ¿por qué es tan importante tratar los órganos intrapélvicos? Es, digamos que es esencial porque hay que alinearlos, porque ellos, la mayoría de las veces, bueno, de acuerdo a cada caso y la historia de cada mujer, no están en su lugar. Y al no estar en su lugar, no están, no hay ese movimiento que necesita el órgano para poder funcionar, ¿sí? Entonces, digamos que en el tratamiento que yo realizo de Mercier Therapy, pues es una manipulación profunda en los ovarios y el útero. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces el útero puede estar recostado hacia atrás en el recto o inclinado adelante sobre la síntesis púbica y ahí está la vejiga. A veces es increíble, pero cuando estoy palpando el ovario o revisando, ¿no? Si están donde deben estar, pues, a veces no siento el ovario, puede dar la vuelta por detrás del útero, o sea, que no te imaginas, ¿no? Y la importancia de alinear los ovarios, de poner el útero en su lugar para que esa orquesta funcione, porque es una orquesta, para que de hecho puedan segregar mucho mejor las glándulas, pueda llegar suficiente sangre con sus nutrientes, con las hormonas que necesita para funcionar. Hay algo muy interesante y me parece súper bonito, pues un ejemplo, ¿no? Que por ejemplo en la ovulación, el útero asciende, que sí, sube para nivelarse con las trompas de falopio para que puedan caer los óvulos y hacer el viaje por la trompa al endometrio. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa cuando el útero no está? O está más abajo, está más atrás, no llega ahí. Claro. Algo como, como en el proceso que vivimos en los ciclos menstruales, todo lo que pasa. Entonces, bueno, y además, que esto es fundamental porque ya es lo emocional, si no están en su lugar, eso va a influir en el estado de ánimo y en el estado emocional.
si los órganos no están alineados. ¿Mm? Yo cuando he atendido pacientes y de hecho es como si no hubieran tenido un referente antes distinto de sentir sus órganos, por ejemplo, levantados. Antes de terapia, ¿no? Como ya da otra perspectiva después de un proceso, sentir tus órganos arriba, Claro. más que arriba, levantados. Bueno, es una de las cosas que nosotros hemos visto en el desafío de la pelvis, porque la primera semana cuando las mujeres, sobre todo eran mujeres, porque los hombres todavía no están concienciados para entrar en su parte andrógina, en sus órganos pélvicos, creen que no lo necesitan, pero realmente al final, a lo largo de la vida, empiezan a tener problemas de próstata, problemas de estreñimiento, también lo Vejiga. que es la andropausia. Y ellos todavía no están acostumbrados a estos procesos, pero son biológicos y les ocurren a todos los hombres y también deberían de hacer estos tipos de tratamientos. Pero es muy curioso, cuando hemos empezado a entrar en el desafío de la pelvis con la pelota, que es otra forma de entrar en la pelvis, lo que tú dices, cómo las mujeres nos reflejaban todos los días cómo habían podido tener tantos años esa falta de conciencia con su pelvis, habiendo tenido partos, evidentemente ovulando todos los meses, habiendo pasado incluso la menopausia, que dices, bueno, en menopausia tengo menos conciencia posiblemente, pero durante toda su etapa fértil, después de los partos, muchas de ellas o de sus cesáreas, habían perdido esa conciencia o esa consciencia de lo que era su pelvis. Era todo un bloque, el abdomen. No saben diferenciar entre la pelvis menor y su abdomen y todo es un ente, porque es verdad que ya está tan inflamado o como dices, puede estar en un proceso inflamatorio o en un proceso congestivo o en un proceso de calcificación, como lo que tú dices, de que los órganos ya no se mueven y están fijados incluso los ligamentos. Entonces es muy, muy llamativo esto que dices y que nos lo han reflejado muchísimo las mujeres. Y sobre todo la parte que dices, lo que es la regla de la arteria, donde no llega la sangre no hay vida. Y cualquier congestión, desalineación de las estructuras produce un déficit de nutrición a los pequeños órganos, a las arteriolas que están en la parte inferior de la pelvis. Y algo que has dicho súper importante, el tema linfático que nadie le tiene en cuenta. La linfa no tiene corazón, se drena hacia arriba por los movimientos musculares, los movimientos respiratorios y la motilidad de los órganos, como dices tú. Por lo tanto, es fundamental el trabajo de descongestionar la pelvis. Entonces, ¿cómo es tu tratamiento, Katy? ¿Cómo realizas tú un tratamiento en la pelvis? Sí, digamos que, bueno, tengo Mercier Therapy y digamos, Body Logic con las pelotas, pero bueno, ha sido muy, muy trascendente el trabajo de Mercier Therapy por los resultados que he visto. Y lo primero que hago es, bueno, ir a los ovarios, ir al útero. Primero, ir al ovario en una manipulación profunda, ¿sí? Para alinearlo. Y generar, de una vez alineado, recuperar su movimiento y así pueda también, digamos, drenar ese líquido linfático. Y bueno, cuando es importante hablar porque es un patrón común que veo en las mujeres cuando las voy a atender o cuando estoy en proceso, ir al órgano, a la víscera, no es cómodo. Y puede ser de acuerdo al estado, a la circunstancia, lo que traiga esa mujer, puede ser muy doloroso. De hecho, cuando hay cicatrices, es muy fuerte porque se siente como madera. Claro. Es como los dedos me pueden doler porque se congeló. No, claro. Y si hablamos de cicatriz, lo que puede hacer una cicatriz
puede bloquear un órgano, puede pegarlo con otro, puede pegar perfectamente el ovario con el útero, el intestino, ¿no? Y entonces puede ser muy doloroso cuando se empieza a romper esos cordones fibrosos o esa cicatriz. Pero eh, eh, además de esto, cuando no hay cicatriz, generalmente cuando empiezo, además trabajo con la respiración, capa a capa, porque entras por el recto abdominal, no puedes entrar directamente. Eh, Ahí la mujer se ve de cara a cara con ella. Cuando una vez llegas al órgano, se te voltea el mundo. Interesante, Y, interesante, Katy. Fíjate, nos decía una mujer cuando trabajamos con la pelota, que al final es el movimiento que tú haces con las manos. Bueno, yo también lo hago con tratamiento de osteopatía visceral, pero en general nos decía una mujer que era como volver a casa. Es como volver a casa, lo que tú dices de mirarse cara a cara en sí misma. Y es curioso como también debemos enseñar a las mujeres, por ejemplo, en una cesárea, que hay un proceso un proceso de incisión, que es cuando tienen a su bebé, hay un proceso inflamatorio, después hay un proceso de cicatrización y un proceso de queloide, que es, o el calcificatorio, que es donde tú dices que no puedes entrar con las manos. Entonces, es muy interesante en todo este proceso la prevención, de hablar con las mujeres, y tenían los propios ginecólogos, las propias matronas que decir, bueno, has tenido una cesárea, espera 3 o 6 meses y después empieza a tratar la cicatriz de tu cesárea con una persona experta para que no cree ese queloide, esas cicatrices y esas calcificaciones que también pueden crear insensibilidad, pueden cortar la circulación, como has dicho, en los órganos, falta de líbido y sobre todo también cambios en el estado de ánimo y en el comportamiento de las mujeres. Y además hemos visto que con el tiempo esas cicatrices, hay una conexión entre el útero y el cerebro, yo creo que es a nivel de la hipófisis. A través de la hipófisis, las 7 hormonas que hay por encima, las 7 glándulas que hay por encima, y hay una conexión con los estrógenos, y esa conexión cuando se ve disminuida con una cicatriz, con una histerectomía o con una cesárea y se altera todo este ciclo, produce a lo largo, después en la menopausia, muchos déficits de memoria y falta de conexión neuronal entre las mujeres. Cuando vemos que las mujeres, nuestras madres, digo nuestras madres porque van por delante, empiezan a tener esas lagunas, no saben dónde ha dejado las llaves, no saben si, ay, con quién había quedado yo, no saben lo que han comido ayer, esos pequeños despistes que tiene, pero que al final uno tras otro se van convirtiendo en un déficit cognitivo importante y muchas veces nos puede venir desde sus periodos de parto, incluso de abortos que hayan tenido o incluso cesáreas con este tipo de restricciones. Entonces, fijaos la importancia que tiene un tratamiento intrapélvico, de movilizar todas las estructuras después de un parto, después de una cicatriz, después de una cesárea, incluso después de cualquier cirugía abdominal como pueda ser una apendicitis o cualquier cirugía abdominal. No solo es en un hasta una parto. laparoscopia. Las laparoscopias, Sí, por ejemplo, es muy importante porque parece que no hay cicatriz, pero las cicatrices, hay pero la hay. muchas más cicatrices por dentro, porque es una cámara que Sí, va cortando por dentro y por fuera la persona dice, ah, no tengo nada, pero por dentro hay muchas más cicatrices. Y también estamos viendo que con el tiempo están creando todos estos queloides. Así que es súper interesante, Katy. ¿Y qué más nos puedes decir? ¿Cómo Dinos qué es lo que tú estás viendo en consulta de cómo influyen estas restricciones a nivel emocional? Sabemos que sí que influye, pero ¿qué emociones son las que tú estás viendo? sí. Yo lo que percibo y cuando hago las evaluaciones, ¿no? Y la historia clínica y pregunto, es genera una gran inseguridad. Eh, y digamos,
lo que hablabas ahora de desconexión cognitiva, ¿sí? Sí, sí, sí. Falta de concentración, de presencia, ¿no? De aquí y ahora. eh, y un problema se vuelve una montaña. Eso lo he notado porque también he visto que después del proceso, por ejemplo, eh, 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 ya han llegado pacientes con desórdenes hormonales y no necesariamente han tenido cirugías y se encuentran con síndromes premenstruales, irritadas, con intolerancia. eh, los problemas son grandísimos, con el esposo ni hablar, que esa es otra. Y recuerdo una paciente, tres pacientes con estas características, después, como en la cuarta sesión, me decían, ahora me siento tranquila. Claro. Y, y ya lo que, y ahora, y además tienen una introspección y se pueden observar, lo que antes no. Entonces me decía una de ellas, ya no lo veo grande y ya no lo exagero. ¿No? Antes había esa necesidad de exagerarlo y como la mente deja de rumiar. Sí, ¿verdad? Eh, Que las mujeres damos 43 vueltas a las cosas. rumiamos mucho. No, pero es curioso porque simplemente un paréntesis. Es curioso porque no somos conscientes de ello. Y no somos conscientes, es decir, a lo largo de los años nos vamos viendo que nos vamos volviendo más quisquillosas, que aguantamos menos, que las cosas nos afectan más. Pero es curioso cómo no somos conscientes de que esto puede tener un origen físico en la parte profunda de la pelvis. Está claro que está documentado de que a medida que vamos cumpliendo años van bajando los estrógenos, tenemos menos conexión hormonal, pero muchas veces no es solo una parte no de es solo eso. menopausia, sino que es una parte congestiva, es una parte de falta de movilidad, de inflamación dentro de los órganos, de que hay una acumulación de las toxinas porque no se drenan, porque los órganos no funcionan bien. Y no hace falta que sea una bajada, una parada completa de la función del órgano, sino que cada día 1 milímetro que ese órgano no se mueva o un poco que deje de funcionar, al cabo del mes es mucho. Entonces, también hay que estar consciente de todos estos cambios de ánimo que tenemos las mujeres, de por qué me habré vuelto así, yo antes esto no me importaba, yo antes era mucho más alegre, yo antes era... Y muchas veces es una falta de cuidado de nuestro propio cuerpo. Sí, y eso que dices es muy importante, que no somos conscientes. Por eso la importancia en estos procesos, por ejemplo, como el reto de la pelvis, o como un tratamiento que puedo hacer yo, o como un trabajo en el que no se puede asistir con lo que tú enseñas, por ejemplo, poder escribir. O sea, es tan importante, una vez termina la sesión, o si yo me estoy haciendo cargo de mí en ese momento, no quiero perder lo que estoy sintiendo, voy a escribirlo, porque te da otro nivel de elaboración y estás eh, transformando lo que sucede adentro. Estás generando otro hábito contigo, sano, y de hacerte cargo de ti misma. Y Qué bonito. hacerse, Qué bonito, sí, porque ahora entiendo lo que me estás diciendo. Porque yo siempre cuando termino, por ejemplo, en nuestra escuela online un vídeo, digo, tienes que escribir en la zona de comentarios qué es lo que has sentido. Y escucha, porque al principio todas las mujeres me dicen, ay, pero es que no quiero escribir porque yo quiero sentir primero, yo quiero a ver qué es lo que he sentido. Y no quieren escribir, pero cuando empiezan a escribir, escriben así, con 1000 palabras que tengo que leer 500 comentarios que me encanta, pero digo, menos mal que no quería escribir. Entonces, el proceso de escribir es como una liberación para la persona que ha realizado ese trabajo. Es como conectar consigo misma, mira lo que he conseguido, cómo me siento, y es una
ayuda extra al trabajo que estás haciendo. Claro, porque además te va a ayudar a hacer insights. O sea, te, te va a ser va a ser el puente para tú conectar y hacer relaciones que el médico no te las va a hacer. Claro. Nadie te las puede hacer, ¿no? Solo está, o sea, es tu decisión y está en tus manos poder hacer, digamos, desarrollarlo, avanzar. Mira qué interesante esto que estamos hablando, porque tuve una paciente que, imagínate que ella a veces, en algunos momentos del mes, perdía visión, ¡Wow! quedaba viendo negro. 6, ella empezó a contar los minutos, 6 minutos. Se angustió mucho, fue al médico, le hicieron un escáner inmediatamente de cerebro, porque algo debe haber. No, no había nada, afortunadamente. Entonces le pidieron escribir, o sea, como en qué momento y qué parte del mes ella quedaba sin visión. Resultó una migraña sin dolor, migrañas sino con falta de visión. Y ella pudo conectar qué le pasaba en la ovulación. ¡Wow! ¡Qué bueno! Bueno, Entonces, estas son las revelaciones que surgen cuando nos hacemos cargo de qué, qué me está pasando y cómo, digamos, generar ese nuevo orden de hábitos, porque a veces ni somos conscientes de que se va el dolor. es muy interesante también decir, porque nosotros como terapeutas damos unas pautas, tú en tu tratamiento, yo en el mío, y sobre todo en las clases yo, por ejemplo, doy un orden muy concreto para conseguir unos objetivos. Pero es muy importante que todas las personas que realicen estos tratamientos o estas clases sepan que hay unos objetivos, digamos, generales a todas las personas que sufren esa patología y luego, como ha dicho Katy, pueden surgir síntomas que son muy particulares de la persona. ¿Por qué? Porque generalmente o son desalineaciones personales de esa persona, pero también son quistes energéticos que tiene esa persona en su cuerpo a nivel individual. Por lo tanto, cuando hagáis estos tratamientos, no os asustéis de que en algún momento, como dice ella, hombre, si pierdes la visión, por supuesto tienes que ir al médico, que te hagan un escáner y que vean que no haya un pinzamiento del nervio óptico o un tumor cerebral, por supuestísimo. Pero bueno, hay otros síntomas más. Por ejemplo, estoy recordando que había dos mujeres que simplemente en la primera fase, al hacer la fase de alineación pélvica, estaban 3 años en menopausia y recuperaron la regla. Entonces, claro, ellas estaban como asustadas y al mismo tiempo emocionadas. Entonces me decían, Elsa, yo estoy encantada, pero ¿esto es bueno o es malo? Digo, no es ni bueno ni malo. Puede ser una limpieza de tus ovarios, puede ser una limpieza del útero de residuos que tenías de la propia menopausia. Puede ser que hay partes hormonales del tejido embrionario del propio ovario que quieren drenar y no tienen los suficientes estrógenos y progesterona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante cuando son este tipo de síntomas no asustarse porque muchas veces son limpiezas y desintoxicaciones que hace el cuerpo. Obviamente esto, como ha comentado Katy, ya son síntomas un poco más, entre comillas, preocupantes a tener en cuenta, pero no es lo más habitual. Es decir, cuando realizas un tratamiento profundo como realiza Katy o como realizo yo en osteopatía, o cuando trabajas con la pelota, generalmente hay un proceso de adaptación la primera semana, después hay un proceso de vagotonía en el cual la mujer es como que entra en una calma, pero al mismo tiempo un cansancio. Eso es bueno, aunque no es agradable, y luego va a haber un momento que sin que te des cuenta vas a empezar a subir mucho la energía. Es como que vas a decir, wow, si puedo hacer todo lo que quiero, si no me canso, realmente es tu energía, pero es tu energía que has perdido con los años.
Entonces, es también importante ver este proceso y no asustarse de las cosas que van pasando por el camino porque es totalmente un reequilibrio de tu sistema hormonal. Por supuesto, si hay síntomas llamativos y que te asustan, para eso está el médico y hay que ir y verlo. Pero no, generalmente son síntomas difusos, como lo que te estamos diciendo, pues que a lo mejor tienes dolor de cabeza porque sube mucho la energía, tienes pérdidas porque los ovarios empiezan a funcionar, se están limpiando, o se ha estirado la vagina o se ha estirado el cuello del útero y había algún residuo y se está eliminando. Como dice Katy, se ha desrotado los ovarios y las trompas están drenando suciedad o mucosidad que había dentro de ellas. Entonces, no os asustéis por esto, porque es normal y además deseable. Es lo que hace que desinflames tu pelvis y que produzcas el cambio. Entonces es muy llamativo. Y, Katy, ¿cuántas sesiones más o menos tiene que darse una persona que vaya a recibir un tratamiento tuyo? ¿Cuántas veces tienes que tratarle? 6 sesiones, son 6 sesiones, 50 minutos, 1 hora, ¿sí? Y bueno, se trabaja en útero y ovarios y después eh, los ilíacos, por detrás sacro, eh, es solo la pelvis. Es bien interesante lo que pasa en el sacro, ¿no? ¿Mm? Mira que últimamente estoy enrollada con el sacro, digamos, conectada. Bueno, además porque yo tuve muchos problemas en mi sacro. Cuéntanos, Y cuéntanos algo personal, Katy, algo que tú hayas vivido con la pelvis, que yo lo sé, pero quiero que lo conozca la gente, porque tú has sido bailarina y las bailarinas congestionáis la pelvis, porque tenéis que tener una pelvis estrecha, tenéis que muchísimo. tener esa forma tan bonita, pero realmente tampoco es muy sano. Entonces, cuéntanos un poco alguna anécdota tuya. Sí, pues yo fui bailarina clásica eh, y tenía mi pelvis, yo tenía mi pelvis congelada por el entrenamiento, porque el ballet es un entrenamiento de alto impacto. Claro. Eh, Imagínate todos los días de mi vida durante, no sé, 9 años, donde apretaba los glúteos y los isquiones se juntaban, casi que se tenían que juntar. Eh, Me agarraba del bajo vientre, porque ahí pues está el centro para girar, saltar, pero además bloqueaba mi caja torácica, cerrando las costillas flotantes. Entonces, y además yo pienso que antes del ballet ya traía una tendencia en mi pelvis derecha a cerrar, ya traía una postura que, que además, recapitulando, yo tuve una caída a los 6 años, donde me caí y caí directamente en el coxis, de la altura de una mesa alta. Y no me pude mover en 3 días y nunca valoraron eso. Claro. Y yo seguí y mira, esto se va a conectar con lo que estamos hablando. Eh, en, en un trabajo con la pelota, cuando empecé a trabajar body rolling y en Body Logic, reviví mi caída a los 5 años. Reviví el dolor, ¿sí?, de lo que impactó en el coxis, y yo pienso que ahí se desalineó completamente mi cadera, porque yo, digamos, me he hecho cargo de mí en ese sentido, de recapitular la historia, ¿no? Por todo lo que vino después. Claro. Entonces, digamos que
con Elsa, tú me has tratado y me diste además unos elementos maravillosos donde supe que mi psoas derecho estaba congelado, o sea, no tenía movimiento, entonces pegaba al intestino, pegaba al ovario derecho, eh, además mi útero se fue hacia atrás, entonces digamos que lo he vivido en mi piel y eso me ha motivado a conocer en profundidad Y a, qué pasa en ese a universo. investigar, porque siempre investigamos aquello con más pasión y con más intención, aquello que incluso nos sirve a nosotros, ¿no? Nos centramos también los terapeutas en nuestras propias patologías y nos centramos en lo que más nos interesa también. Y cuando has liberado toda esta parte, con tratamientos, con las pelotas, con todo este bagaje que llevas, ¿qué cambios has notado en tu vida? Porque siempre decimos que cuando cambia tu cuerpo, cambia tu vida, y es así, porque empieza a cambiar tu energía, a cambiar tu forma de ver las cosas, empiezas a hacer proyectos, empiezas a tener sueños, y tu vida pega un giro, y vas como ahí Total. así, y de repente cuando se te abre la energía y cambia tu cuerpo y cambia todo, tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas, empieza a cambiar todo lo que te rodea. Entonces, en ti, ese proceso, ¿cómo ha sido ese viaje de estar mal, de tener dolor, luego pasar toda la transición y bueno, ahora ya cómo estás, que estás bien? ¿Cómo ha sido así un poco en general? Ha sido un viaje interior, así es lo que me llega. Ha sido un viaje interior porque no es lineal y es también de subidas y bajadas y, y, y me ha llevado a conocerme más, como a conectar con mi ser, Claro. ¿sí? Entonces, digamos que en lo que he influido es en la confianza en mí, Claro, y ¿sí? es lo que Porque, cuando enseñamos a trabajar en tu cuerpo, cuando enseñamos con la pelota, por ejemplo, a tratar tu cuerpo por ti mismo, esto que dice Katy de que te enseña, aprendes a conocerte. Cuando tú aprendes a conocerte y tienes cuando no te conoces y tienes un dolor, dices, ay, ¿qué será? ¿Cómo me duele? ¿Qué dolor? exacto, ¿Qué horror? ¿Qué será? A ver si va a ser algo malo y sales corriendo al médico. Que está bien, pero exacto. al final llegas al médico y te dice, oye, pues mira, es gases, o es un cólico de gases, o es una vesícula que está un poco cerrada, o es una digestión que has hecho mal, o bueno, mil cosas, ¿no? Pero cuando tú ya conoces, como por ejemplo ha llegado a conocer Katy, sus dolores, por qué ocurren, cuándo ocurren, con qué intensidad, a qué partes a distancia le influyen, o sea, es cuando tengo el dolor, además me incapacita, además me quita las ganas de vivir, me quita las ganas de trabajar, me quita las ganas de ir con mi marido, con mi pareja a algún sitio, de ir de vacaciones, etcétera, etcétera. Y esto seguro que muchísimas mujeres os ha pasado, que al final dices, wow, tengo que relacionarme con mi familia, pero es que yo por mí me quedaría en casa porque no me apetece hacer nada. Entonces, ese es el momento de empezar a trabajar en ti misma, a poner por ti misma, porque va a ser como un autoconocimiento, ya sea tratándote con las manos o con las pelotas, vas a empezar a entrar en tu cuerpo y a sentir qué es lo que realmente ocurre y te va a dar una inteligencia que no te podemos describir nosotros porque hay que vivirlo. Te Hay vas a que decir, verlo. wow, este es mi útero, wow, este es mi pubis, este es mi ovario, o este es mi psoas, o este es mi intestino. Y ya vas a ver, con el tiempo vas a ver incluso que no es lo mismo el dolor del intestino que el dolor del psoas, que el dolor del sacro, que el dolor del ovario. Porque cuando a la gente le duele, por ejemplo, en la parte inferior de la pelvis, en un lado, dice, me duele el ovario. El El ovario horario. realmente no duele, duele el peritoneo. Entonces, este autoconocimiento que os dice Katy es necesario, sobre todo en las mujeres, porque en las mujeres produce tal confusión, porque empiezas a investigar, empiezas a hablar con profesionales, te dicen que es normal, que es claro, es la edad, es la menopausia, es que trabajas sentada, es que estás estresada, es que estás loca y al final crees que no tiene ninguna solución.
Pero como dice ella, empiezas por un punto, dando respiro al cuerpo. Ujú. Empieza el cuerpo a respirar y empieza el cuerpo a un sitio por donde empieza a poder sanarse. Y ya ahí empiezas a poder trabajar en él. Pero si no haces nada, termina siendo un bloque, ya hemos dicho, un proceso inflamatorio, un proceso cicatricial y un proceso isquémico, que es cuando dice Katy, yo ya no puedo entrar con mis manos, casi que me rompo las manos. Llegar ahí es como estar en un cuerpo que no tiene vida. Ujú. Entonces, es importante empezar antes. Sí, y lo que iba a hablar del sacro es muy bonito porque digamos que además de los orígenes físicos, pues están los emocionales. Y cada una y cada uno pues tiene una historia y tiene sus propios traumas. Y veía yo que en el sacro, empezando por mí y después trabajando en cada paciente, es fascinante cuando trabajo en el sacro, porque es allí donde están los problemas no resueltos. Y mira dónde se van, ¿Solo en el atrás, ¿no? sacro? Al sacro. ¿Solo en el sacro o notas alguna conexión hacia otro sitio? Siento que el comienzo, el origen está allí y se va a revelar adelante, Claro. en la parte anterior. Y, y mira qué curioso, porque bueno, cuando trabajo he recibido, yo les digo a las pacientes, siempre les estoy preguntando, ¿no? Precisamente para que estén presentes en su proceso. ¿Mm? Entonces, ¿qué estás sintiendo? Y ya hay pacientes que llevan proceso, entonces ya están avanzadas y me pueden decir inmediatamente conectar. Y entonces, en una quinta sesión, en tercera, me dice, siento que estás exprimiendo mis miedos. ¡Wow! ¡Qué frase! Y exprimiendo, además he recibido unas frases que quisiera yo, como terapeuta, tener ahí un cuaderno para anotar, pero no puedo, porque salen unas frases que ya no salen de la razón, ya no está el ego allí alborotado y ya cuando ya estás haciendo el camino del sacro, hay mujeres que hacen se desvanece ese cortocircuito en el que estaba y pueden identificar inmediatamente, son mis miedos, ¿sí? Además, hay una analogía súper linda que vi en un pasaje de medicina china que dice que esos 8 puntos, que son las ranuras por donde bajan las raíces nerviosas, y pues lo que converge ahí, ¿no? Porque baja el meridiano de vejiga, que se conectó con el intestino delgado, en fin. Y cómo es muy bonito porque el nombre de esos puntos es de una ciudad legendaria en China que se inundó. ¡Wow! Lo, le inundaron las olas del agua y para poderla descongestionar, haciendo la analogía con el sacro, tuvieron que abrir hoyos en las rocas y así pudo evacuar y se descongestionó la ciudad. Entonces, hacían una metáfora de el sacro y la importancia de que esas ranuras estén libres, abiertas, que son las primeras en cerrarse, ¿no? Y pues por ahí pasa la vida, por lo eléctrico, el agua, Es todo. curiosísimo porque parece que estamos conectadas porque es el primer ejercicio del desafío de la pelvis. Es trabajar en el sacro para despegar la fascia lumbosacra que se queda adherida al sacro. Está el sacro. Uh -huh. Yo tengo uno acá.
¡Ay, sí! Entonces, está el sacro, después está los agujeros de conjunción por donde salen las raíces nerviosas y la cola de caballo, y después está la fascia lumbrosacra que queda adherida e impide que estén libres, como hay en tu pelvis, las raíces nerviosas que van Sí, curiosamente hacia el interior de la pelvis. Entonces, es el sacro, el hueso sagrado, porque todo el mundo habla del sacro, pero no saben que por qué es el hueso sagrado. Es el primer hueso que debemos tratar en el cuerpo, porque tratando el sacro sube la columna hacia arriba y descienden las piernas hacia abajo. Es como una conexión en ambas direcciones de reorganizar todo el cuerpo. Entonces es increíble esa analogía. Para mí el sacro es, insisto, es el hueso sagrado. El primero que trato en cualquier tratamiento, ya sea con mis manos o con las pelotas, y que es lo que estábamos hablando, todo lo que sale del sacro va hacia el interior de la pelvis y también por los agujeros de las escotaduras ciáticas salen hacia las piernas, que es lo que tú estabas hablando también. Por eso la primera parte que tratamos es la alineación, no tanto los órganos internos, sino primero la alineación, primero liberar y después ya vamos a desinflamar. Y hay una analogía china que siempre sí, me dicen, pero ¿por qué usas ese orden? Y dicen los chinos, dice, si sí. quieres que salga el dragón, primero tienes que abrir la puerta, porque si no te come, ¿no? Entonces, ¡Qué en el lindo! cuerpo es igual. Si yo primero abro la pelvis o trabajo en los órganos pélvicos anteriores y abro toda la circulación, pero la pelvis está cerrada, voy a producir muchísimo dolor. Primero abre la puerta y después saca el dragón. Entonces, es que Está me encantan los lindísimo. chinos, me encanta A la mí filosofía también. china porque es tan gráfica y te hace que puedas memorizar algunas cosas a un nivel gráfico, ¿no? Es muy interesante. Tal cual. Bueno, Y y me sí. gustaría hacerte una pregunta, que esto Sí. seguro que lo has tratado mucho. Por ejemplo, eh, en mujeres que han tenido abusos sexuales o en niñas que han tenido abusos sexuales, ¿qué secuelas quedan a nivel pélvico? No solo la parte física que pueda quedar, sino a nivel energético, ¿qué es lo que has visto tú? Mira que es como si se apagaran. Eh, una vez me llamó mucho la atención porque el abuso sexual ay, está a la orden del día. Eh, muchas pacientes a veces lo puedo identificar sin que me lo hablen, ¿no? Eh, por el comportamiento, ¿no? Tuve una paciente que trabajando Body Logic, había tenido abuso, se quedó dormida. Porque digamos que lo que hay es una desconexión, una fragmentación por protección también. Se desconectaron de la pelvis. Es como si no muy ausentes y también por protección se abulta. Entonces, muchas veces están las piernas, los músculos muy gruesos cuando vienen de unos traumas severos de abuso sexual, donde las caderas son muy anchas y su cara está bien contraída, pero lo que percibo es como que es como si su motor se hubiera apagado. ¿Y podemos liberarlo trabajando? Claro que sí. Hay algo que he visto que simplemente cuando trabajamos en el sacro, lo que tú has dicho, liberando y descomprimiendo las raíces, hay algo que empieza a cambiar. Y ya, si trabajas en el sacro
y después trabajas en el pubis, esta conexión adelante y atrás, de aquí y aquí, parece que estás apretando, pero realmente estás relajando. Empieza a relajarse el interior, se crea este círculo, se rearmoniza todo el círculo pélvico y entonces es como si empieza a latir dentro, como si hubiera un segundo corazón. Nos lo han referido muchas mujeres cuando trabajan en el pubis y en el sacro y dicen, es como si tuviera el corazón en la pelvis. Entonces como empieza a bombear y es súper curioso, porque realmente el corazón está arriba. Lo que hemos dicho, la linfa no tiene su propio corazón, pero hay un movimiento del corazón que va aquí dentro, empieza a bombear, empieza a drenar. Por lo tanto, esta conexión entre el sacro y el pubis es mágica. Y posiblemente es lo que tú estás hablando, que en estos casos también donde hay esos traumas de la niñez o Es que incluso... hay una gran disociación y muchas veces lo que he notado es que no es consciente que hubo un abuso, Claro, porque su protección en el momento de un abuso sistemático es desconectarte para no estar allí. claro. Y digamos que desde lo psicológico, digamos, hablando desde lo psicoterapéutico, en un proceso de trabajo corporal, digamos que si a veces lo revive la memoria es porque corresponde y puedo acompañar, pero no necesariamente tiene que revivirlo para sanar en un trabajo como el que hacemos nosotros, ¿sí? Claro, Puede, digamos que puede, porque puede liberarlo a través de llegar, podemos llegar al quiste del trauma, ¿sí? Sin que lo reviva y hacer una crisis con síntomas físicos como sacarlo por temblor, hiperventilación, el corazón rápido, pero digamos, yo me alegro ahí porque está saliendo a las capas superficiales y ya no está atrapado. Si bien le puede después venir las imágenes, porque he tenido pacientes que es que no sabían a nivel consciente y de repente hay unas que les viene la imagen y quedan, pero la maravilla es que pues estamos ahí para acompañar y para poderlo trabajar, pero, pero cada vez me queda más claro que no necesariamente tienes que revivir la memoria, la revives, la puedes revivir a otro nivel, claro. ¿sí? Incluso a nosotros ha habido, en los primeros días del desafío, había mujeres que nos decían que ellas querían sentir, pero no sentían. O sea, es lo que tú dices, se han hecho por lo que sea, ¿eh? No, no queremos decir que haya sido algo sexual. Puede haber sido un parto complicado, un parto con fuerzas, que ya ha sentido miedo, que ya ha cerrado su pelvis. O, por ejemplo, tuvimos una mujer que ella iba a su parto perfecto y de repente vino un médico, se tiró encima porque dicen que así el niño sale en el periodo expulsivo mejor y ya pasó tanto miedo de ver a ese señor tirándose encima en mitad de su parto que sabe que eso le ha provocado muchísimas consecuencias a lo largo de los años, que le ha producido incluso incontinencia, picores, deformidad en los órganos ginecológicos, etcétera, etcétera. Y ella sabe perfectamente que desde entonces me decía, Elsa, ¿pero qué me pasa? Porque no siento nada, quiero sentir, quiero ver que cuando pongo la pelota en el pubis que ocurre algo. Y realmente sí que estaba ocurriendo, pero no había bloqueado tanto su pelvis que no podía llevar su conciencia al punto donde estaba la pelota. Pero luego Okay. resurge, llega un momento en que nadie sabemos cuándo va a ocurrir y empieza a sentir, y es como, wow, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué sensación? Que no tiene por qué, lo que tú dices, no tiene por qué ser ni de dolor, ni de revivir el proceso. Puede ser a lo mejor una taquicardia, como has dicho tú, o puede ser como un pálpito, o puede ser incluso un poco de náuseas, algo leve, o mucha sed. No se sabe, cada persona es individual, pero es muy curioso Exacto. y a mí me encanta porque cuando la gente escribe en los comentarios con eso que tú has dicho y escriben tanto, y había algo que decía una persona
de mi equipo, que es el que me filtra a veces los comentarios, porque hay comentarios que simplemente son, ¡ay, me encanta! Y hay esos que a lo mejor hay que filtrarlos, pero me tengo que centrar mucho en los que realmente necesitan ayuda. Y me decía esta persona, ¿cómo puede ser que la gente cuente tantas cosas íntimas y se explaye tanto y no sienta ninguna vergüenza? Un hombre no podría hacer esto, de contar todo lo que está sintiendo en sus partes ginecológicas o en sus testículos o en su pene. Es Entonces, verdad. era muy llamativo de ese proceso que tú dices de escribir, de cómo es una liberación también de contar que tu vida está cambiando, esa necesidad de decir, wow, estoy empezando un camino nuevo. Sí, y para el cerebro también es importante. Claro, O sea, porque le estás dando una contraorden al contrato que te hiciste, un contrato que pues, los contratos nos los hacemos en los primeros 5 años de vida, ¿no? Entonces, es un, es un privilegio tener una llave para poder abrir dónde quedó ese contrato o esas creencias inútiles que nos están limitando tanto hoy en día y que nos impiden ser nosotros mismos. exacto. Y por eso ese trabajo es oro puro. Y para terminar, Katy, ¿qué consejo nos darías? Con tu experiencia, con todo lo que has vivido, con tu propia experiencia de ese proceso tan traumático y de tantos años de no saber qué te estaba ocurriendo, de ir a médicos y no saber lo que te pasaba, de no encontrar una solución, ¿tú cómo ayudarías o qué consejo le darías a todas las mujeres o los hombres que nos están viendo y que tienen síntomas pélvicos, que han ido al médico y se los han reducido pero no acaban de desaparecer? ¿Qué consejo les darías? Yo, lo primero, trabajar en tu cuerpo. Pues, pienso que hay que ir y abrirlo eh, para que pueda salir el dragón, como dicen los chinos, y buscar este tipo de trabajos, ¿no? Corporales, de poder entrar en tus vísceras es súper importante, de poder alinear toda tu estructura ósea. Eh, porque yo, y complementarlos con, ¿por qué no? Con terapia psicológica, ¿no? Para seguir elaborando, ¿no? La importancia de escribir durante el proceso, porque esto es un viaje interior, es una aventura, ¿sí? Porque no, digamos que durante el proceso vas a vivir altibajos. Va a volver, el cuerpo a veces es obstinado y vuelve y se cierra, ¿sí? Habiéndolo trabajado, entonces te implica eh, 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 observarte, observarte y observarte sin juzgarte. Eso sí eso es algo primordial. Es sin juicio, porque haciendo referencia a esto, muchos de los problemas en la pelvis que no tengan que ver con impactos físicos están muy relacionados también con la manera como nos relacionamos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, de no darte, de no exigirte para ser perfecto, ay, esto es un proceso también que nos brinda aprender a tratarnos con amabilidad, con calidez, con ternura, pero primero con nosotros y generar en ese nuevo orden de hábitos, en el trabajo corporal, va a venir un nuevo diálogo y que es un diálogo de buen trato contigo, ¿no? Hay una alumna que yo siempre la pongo de ejemplo y en la edición
me parece que fue la edición 3 de Maestro de mi Cuerpo, que dura 2 meses, y nos dijo, Elsa, era una de las mayores, de las que eran con más edad, y me decía, una de las cosas que he aprendido es que tengo que ser amable con mis sensaciones. Y se me quedó esa frase grabada. Debemos ser amables con nuestras sensaciones, no juzgarnos. El cuerpo es sabio, el cuerpo sabe cuando empiezas a tratarle, o que te trata una persona, o te tratas tú con la pelota, cuando empiezas a trabajar con él, el cuerpo sabe hacia dónde tiene que ir y siempre quiere sanarse. Yo siempre es lo que digo, que tu cuerpo no está hecho para enfermarse, sino para sanarse. Y de hecho vemos a los animales que se autocuran. Yo vivo rodeada de animales y cuando están malos un día se ponen al sol y se tumban boca arriba y al día siguiente están prácticamente bien o ellos se hacen sus purgas. Ellos saben que se tienen que tratar a sí mismos y nosotros hemos perdido esa sabiduría. Entonces, con esta charla yo la resumiría, lo primero, aprende a sentir, aprende a ver qué te ocurre. Después, trátate, aprende a tratarte a ti mismo y también pide ayuda a un especialista, como ha dicho Katy, ya sea un terapeuta, un psicólogo o las dos cosas juntas y después espera el proceso. ¿Qué ocurre? Vívelo sin juzgar y habrá momentos arriba, momentos abajo, momentos de vagotonía, momentos de parón, momentos de subidón. Simplemente fluye con ese proceso porque va a llegar un momento en que la energía empezará a subir, no sabemos cuándo. Cuanto peor está tu salud inicial, va a ser un poquito más tarde a lo mejor o va a ser más brusco, pero a partir de ahí empezará a cambiar tu cuerpo y cambiará tu vida en general. Entonces, bueno, yo resumiría este café con amigos en que no tengáis miedo, que la gran mayoría de las veces las cosas, aunque lleves muchos años con ellas, se pueden aliviar, se pueden tratar. Simplemente te tienen que enseñar cómo, o tiene que haber una persona que lo haga, o las dos cosas juntas, que es mucho más potente. Y a partir de ahí, vivir el proceso y seguir y ver qué te depara la vida, ver qué ocurre con tu cuerpo, cómo vas mejorando, cómo vas cambiando y después verás cómo va a cambiar todo tu entorno. Va a cambiar tu familia, tu relación con ellos, incluso cambiará tu trabajo, cambiará tu energía, tu visión de futuro que es tan necesario ahora. Entonces, es algo que no solo es una cosa de tratarte puntualmente una enfermedad, sino de redirigir tu vida y de potenciarte y empoderarte a ti mismo. Así que bueno, muchísimas gracias, Katy. Ha sido un maravilloso placer estar siempre contigo. Es una delicia por tu voz, por todo lo que nos enseñas, por esa forma que tienes de transmitirlo, tan bonita, tan amable. Y te doy mis gracias de verdad y nos veremos en próximas tardes. Claro que sí, yo muy agradecida contigo, de corazón, por compartir este espacio y por aprender de ti también, tanto. Gracias, Katy. Y a vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, por seguirnos. Da un clic a me gusta para recibir más vídeos como este y nos vemos en próximas retransmisiones. Gracias.